Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Soy el pastor Moisés Bejarano. Tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble de hombres y mujeres que estamos aquí para poder ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Sabemos de que somos simplemente un pequeño granito en lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que si es tu primera vez, tal como dijo Darlene, te damos la bienvenida y estamos muy contentos que hayas tomado la decisión de estar con nosotros. Puedes haber estado en cualquier otro lugar, pero decidiste venir hoy a orar con nosotros. Si nos está viendo en línea, igualmente puedes haber decidido estar en otro lugar en línea, pero decidiste estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos que hayas tomado esta decisión y pues hoy comenzamos una serie que se llama La Historia de José y va a ser de gran bendición y la vamos a correr toda esta Semana Santa. Y antes de comenzar sobre el asunto de la serie, el domingo 8 de febrero vamos a venir todos. Esto es un evento de hombres. La idea de esto son los hombres. Así que si usted quiere y está feliz por esto, dele gracias a los hombres. Pero es el supertazón, el Super Bowl, como lo llaman. Entonces a las 3 es el Super Bowl. Entonces lo que van a hacer es un potluck, un asunto de traje. Usted trae, todos traemos y compartimos y vamos a ver aquí el Super Bowl. Así que véngase, es un evento de hombres, pero obviamente traiga a su esposa, traiga a sus hijos, vengan felices, va a estar todo bien y vamos a sentarnos a verlo aquí y a estar juntos para ver confraternidad y todas esas cosas hermosas que el Señor puede hacer. Así que piénselo y pues traiga algo y véngase a estar con nosotros. Amén. Muy bien, entonces tenemos la historia de José y esto va a ser todo hasta el final de la Semana Santa. Y usted dice, ¿qué tiene que ver José con Jesucristo? Mucho. Le voy a decir algo. La historia de José tiene mucho que ver con la historia de la cruz hasta cierto punto. José es una de las líneas de la familia de Jesús. Y hoy a través de esta vida, nosotros vamos a estudiar mucho drama familiar. Vamos a estudiar crisis, vamos a estudiar traición, dolor, sufrimiento. Pero sobre todas las cosas vamos a estudiar la manera en que Dios abre las puertas y cómo Dios nos saca del pozo de la desesperación. Amén. Así que vamos a comenzar de una vez ya con la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 37, versículos 1 al 2. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Y no termino el verso, dejo puntos suspensivos. Entonces, lo primero que yo quiero que comprendamos es que aunque hemos titulado esto la historia de José, la realidad es que esta es la historia de la familia de Jacob. Y cuando yo pienso en Jacob, yo tengo que pensar en un hombre llamado Abraham. Y usted dice, ¿quién es Abraham? Abraham fue la primera persona que Dios llamó a salir de su tierra y su parentela, de dejar el lugar donde estaba para ir a crear una nueva nación y ser el pueblo de Dios. Abraham es el primer judío. Abraham nació y se crió en la parte de lo que sería hoy en día Irak. Y Dios le dijo, sal de esa región y vas a ser mi pueblo. Y su nombre será el pueblo de Israel más adelante. Vamos a hablar sobre cómo cambió el nombre. Entonces, Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y Jacob tenía un hermano que era gemelo y su hermano se llamaba Esaú. Y sabemos que Esaú era el mayor porque le hicieron una marquita cuando sacó la mano del vientre de la madre y dijeron, este es el mayor. Y después salió Jacob. Y este hermano gemelo era el que le tocaba ser el líder por la bendición de ser el primogénito, el primer hijo de la familia, el que le tocaba cuidar a la familia. Y pues lo que ocurrió fue que Jacob decidió robarle o quitarle a su hermano, aunque su hermano se la vendió por un plato de comida, la primogenitura. Y Jacob, a raíz de un consejo de su mamá, él engaña a su papá que le está dando la bendición a Esaú y termina Jacob quedándose con la bendición de ser el líder de la familia. Que era una época tribal, era una época de tribus y la gente se movía con estos sistemas. Hoy en día no tenemos esos sistemas, pero en aquella época existía ese sistema. Y por 20 años Jacob huyó de su hermano, estuvo alejado de su hermano. Y por 20 años su hermano tenía resentimiento contra él. Y su hermano, cuando se enteró que Jacob le había robado la primogenitura, decidió matarlo.
y Jacob tuvo que huir. Entonces, lo que ocurre es que Jacob, huyendo de su hermano, llega a una tierra donde era la tierra de su madre. Y ahí había un hombre llamado Labán. Y Labán era el tío de Jacob. Y lo que ocurrió es que Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán. Y usted va a decir, pastor, ¿qué es esto? ¿Esto es un matrimonio entre familias? Sí, en esa época hacían eso. Es lo que pasaba. Y lo que ocurrió fue de que la chica se llamaba Raquel. Y Labán era un tipo que le gustaba mucho el dinero, le fascinaba el dinero. Y Labán le dijo a Jacob, mira, te la voy a dar a ti en vez de darse a otra persona. Es mejor que se quede todas las propiedades que tenemos entre familias y que se quede ella con familia. Tú la vas a crear, la vas a cuidar muy bien. Trabaja 7 años para mí y yo te entrego a Raquel. Jacob trabajó por 7 años por ella y la noche de boda le dieron mucho vino. El hombre bebió de más, se fue en un cuarto oscuro, se unió a su esposa y cuando se paró en la mañana no era Raquel, sino que era la hermana mayor de Raquel llamada Lea. Y así comienza entonces el problema familiar en la vida de Jacob, al punto que Jacob va y le reclama a su suegro Labán, y Labán le dijo, es que en esta tierra tenemos una tradición, nunca damos a la hija menor antes que la mayor. Pero no ha pasado nada, trabaja 7 años más, un total de 14 años, por mi hija Raquel y yo te la entrego, va a ser una gran bendición. Y Jacob se convirtió de la noche a la mañana en un hombre casado con una mujer que no amaba, con una mujer que no quería estar con ella, y esa mujer se convirtió en la esposa de un hombre que no la amaba, trabajando por su hermana, y después de 14 años Jacob se casó con Raquel, porque el papá de las chicas había hecho una trácala muy feo, una cosa que iba en contra de ellos, y había logrado hacer que Jacob le trabajara por 14 años porque era un buen trabajador. Estuvo con ellos 6 años más y después se fue. Esta es la historia de la familia de Jacob. Una mujer repudiada por su esposo, con un matrimonio que él no quería tener, una mujer que él amaba, lo cual es una receta perfecta para un desastre total. Y esta es la familia de Jacob, y quiero explicar esto muy bien. Esto no es una familia ideal, esto es un desastre de familia. Esto es una familia totalmente disfuncional, pero a esta familia Dios la había escogido en medio de su disfuncionalidad. Dios la había escogido en medio de sus problemas, en medio de todas las fallas, había un propósito en esta familia. Lo cual a mí me alegra escuchar eso, porque me recuerda de mi familia. Me recuerda de los problemas de mis abuelos, los problemas de mis tíos, los problemas de mis padres. Y me recuerda que Dios, aún en medio de todas nuestras fallas, en medio de nuestra disfuncionalidad, Dios nos llama con un propósito y nos aparta para servirles. ¿Estás conmigo hoy? Entonces, llegamos al versículo 2 de Génesis, capítulo 37. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, lo que la Biblia me empieza a decir a mí es que ahora Jacob está casado con 2 mujeres, tuvo muchos hijos, pero ahora me habla también de una tal Bilha y una tal Silpa. No es Raquel y no es Lea. Lo que pasó fue que Lea empezó a darle hijos a Jacob y empezó una rivalidad entre las 2 hermanas, porque Lea no era la que amaban, Raquel era la que amaba. Y cuando Lea se dio cuenta, o Raquel se dio cuenta de que ella no podía tener hijos, ella buscó a su esclava, una tradición de la época, y le dijo a Jacob, acércate a mi esclava, duerme con ella, ten un hijo con ella, y como ella es propiedad mía y el niño es propiedad mía, ese niño va a ser hijo mío. Y Jacob tomó a la mujer, y ahí sale la primera concubina de Jacob. Al Lea no poder tener más hijos, se dio cuenta del asunto e hizo lo mismo con su esclava y le dio a la otra mujer. Ahora tú encuentras a Jacob con 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas y 12 hijos. Qué historia tan bonita, ¿verdad? La familia perfecta. Me puedo imaginar las navidades en esa familia, si es que serán las navidades. Los cumpleaños, una maravilla, todo el mundo abrazado y todo el mundo amándose. Pero no vayamos muy lejos, esa es la historia de muchos de nuestros abuelos. Si usted es como yo y se hizo su ADN, no le sorprenda encontrar a una tía que nadie conocía. Y decir, ¿dónde salió esta mujer? Yo soy fulanita de tal. Y dice, no sabía esa historia. Esta es una historia que para muchos de nosotros refleja la realidad de nuestros antepasados. Es la historia
donde Dios sigue trabajando en el desastre que nosotros hacemos. Y Dios sigue mostrándonos su amor en medio de nuestras dificultades. Entonces, ahora me dice el texto que Jacob tenía ese hijo y que la mala fama de los chicos era un problema para todos. Y que José era un informante. Y en mi historia, en mis conceptos, cuando tienes una persona que anda chismoseando, informando y diciendo cosas que a alguien no le gusta que diga, lo que ocurre es que la gente se molesta y causa gran conflicto entre ellos. Versículo 3 de Génesis 37. Y amaba Israel a José. Usted se dice, ¿quién es Israel? Israel es Jacob. Dios le cambia a Jacob el nombre a Israel en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 31. En un encuentro que tuvo con él, él dice, no vas a llamarte más Jacob, que significa engañador, te vas a llamar ahora Israel, que significa luchaste con Dios y venciste. Entonces te sigue diciendo el texto en Génesis 37:3. Y amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos. Creo que aquí hay un problema ya. Un padre que ama más a un hijo que a otros. Porque lo había tenido en su vejez. Y también José era hijo de Raquel, la esposa favorita. Entonces no solamente que lo había tenido en su vejez, sino también era hijo de la mujer que la amaba. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y aquí quiero hacer una breve pausa, porque esto es un grave error que a veces nosotros como padres cometemos. Y es el error de darle a un hijo, a una hija o a un hijo entre muchos más atención y más cariño y más amor que a otros. En nuestra familia se han presentado unos conceptos muy interesantes. Tienes un hijo o una hija que está haciendo las cosas mal, está en una vida perdida, está muy grave la persona, está pasando por muchos conflictos. ¿Qué hace la familia? Los ama más, los quiere más, los protege más. Y el hijo que está haciendo bien o la hija que está haciendo bien, ese se siente como que no le dan lo mismo que le dan a aquel que estaba, entre paréntesis, haciendo las cosas mal. A veces al revés, a veces al que hace las cosas bien lo aman más que al que hace las cosas mal. Algo sí te voy a decir esto. Si tú tienes preferencia por uno de tus hijos, tú estás destruyendo a tu familia. Y esta acción de Jacob de amar más a José, quizás porque era hijo de Raquel y porque era uno de sus hijos en su vejez, no tiene solamente que ver con la disfuncionalidad de la familia, porque Bilha y Silpa eran mujeres que él no amaba y Lea era una mujer que él no amaba, pero sirvieron para darle hijos. Pero en cambio con Raquel él tiene una afinidad con ella emocionalmente y esa mujer le dio un hijo que la amaba más que a los demás. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. La historia de Jacob me deja saber a mí de que su padre Isaac amaba más a Esaú que a Jacob y que su mamá Rebeca amaba más a Jacob o tenía preferencia por Jacob que Esaú. La historia me deja saber a mí en la Biblia de que su abuelo Abraham tenía preferencia por su padre Isaac más que por su hermano Ismael. Entonces a veces nosotros practicamos cosas de preferencias entre nuestros hijos porque así nos enseñaron nuestros padres y así enseñaron nuestros abuelos a nuestros padres. Y yo quiero que hoy entendamos algo. Nosotros como padres somos llamados a amar a nuestros hijos de manera única. Cada uno de tus hijos requiere de un amor único tuyo como padre o como madre. Cada amor que tú sientes por uno de tus hijos tiene que ser diferente el uno del otro. Porque hay diferentes cosas que tú puedes darle a cada uno en base a las necesidades que tienen. Pero nunca nosotros podemos permitir que uno de nuestros hijos sienta que nosotros amamos más a uno que el otro. Porque hay grandes consecuencias de eso. Si tú estás aquí hoy y tú eres el hijo de una mujer que fue producto de una relación de matrimonio, o tú estás aquí hoy y tú eres el hijo que todo el mundo echaba a un lado, la hija que todo el mundo echaba a un lado, tú sabes el daño que eso causó en tu corazón. Y tú sabes que quizás hasta el día de hoy tú estás llevando esa carga emocionalmente. Y tú sabes que a veces hasta los arranques que tienes, las luchas que tienes, los problemas que tienes, los conflictos que tienes, cómo tratas con tus hijos, cómo tratas con tu esposo, con tu esposa, cómo tratas en el trabajo, tiene mucho que ver a veces con un sentimiento que comenzó una época en tu vida. Gracias a Dios. Que Dios, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejare, con todo el Señor nos recogerá, dice la Biblia. Gracias a Dios que tenemos a un Dios que cuando murió en la cruz del Calvario su Hijo amado, no murió por los predilectos o los favoritos, sino murió por todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y murió por aquellos que estaban diciendo que Él no era el Señor también. Gracias a Dios que tenemos a un Dios que se entrega por completo por nosotros y que nos ama como completo y que es nuestro Padre perfecto. Ahora, la situación no es nada bueno.
Porque lo que José está viviendo, lo que los hermanos están viviendo, es lo que nosotros conocemos como un sistema familiar triangulizado. Es un sistema donde literalmente la familia entra en una situación de crisis, donde todo el mundo está conectado, pero hay grandes conflictos entre todos. Tu familia tiene uno. No, pastor, no la tiene. Sí la tiene. Mi familia tiene uno también. Toda familia tiene sistemas triangulizados familiares. Lo importante no es que los tenga, lo importante es qué tan saludables pueden ser esos sistemas y cómo puedes trabajarlo. Vamos al capítulo 37 de Génesis, versículo 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, léelo conmigo, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, las consecuencias de este problema, el producto de los roles, el producto de la familia, causó gran conflicto. Y estos son los antepasados de Jesucristo. Jesús sale de esta línea familiar. De este desastre familiar sale Jesús. Y esto a mí me emociona, porque Dios me está dejando saber que en el desastre de mi familia, Dios va a hacer grandes cosas también. Entonces, cuando sigo leyendo, encuentra diciéndome que José tiene sueños, versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Y les dijo, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, yo quiero primero que nada que entendamos varias cosas. En ninguna parte del texto te dice que Dios mandó a José a contarle sueños a sus hermanos. Yo me he hecho muchas preguntas en por qué José contó ese sueño. Primero que nada, sé que el contarlo permitió que se propulsara algo que llevó a él a salir fuera, lo cual tenía que ocurrir. Entonces sé que Dios lo permitió. Pero yo quiero que tú entiendas que lo que tú hablas de más te va a causar siempre problemas. Para aquellos de ustedes que les encanta poner en Facebook, Instagram, TikTok o en cualquier otra plataforma esa comida que se van a comer hoy al salir de la iglesia. O aquellos que ponen cada vez que van a hacer sus necesidades fisiológicas, lo ponen #feliz. O cada vez que se acuestan a dormir, buenas noches mundo. O que cuando tienen un problema matrimonial escribes, me pagaste como sabía que me ibas a pagar. O cuando tienes un problema con el hijo dices, ¿quién ha visto? Crea cuervos y acuéstate a dormir, te van a sacar los ojos. Hijo de mi alma, te amo. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú eres esclavo de lo que dices y eres dueño de lo que callas. Hay personas que cuando tú hablas de más te agarran envidia. Hay personas que cuando tú le hablas de más te aborrecen. Familias que cuando tú le hablas de más piensan mal de ti. Por favor, te ruego, te suplico, ten cuidado con lo que dices. Por eso la Biblia dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. En otras palabras, no hables tantas boberías. Lo que tú hagas nadie tiene por qué saberlo. Tú nunca sabes si lo que tú dices a otro le cae como si tú te crees que eres mejor que ellos. Entonces, José le pasa algo parecido. Y en tan solamente unos pocos versos encontramos lo siguiente. En verso 2 dice, informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces eso causa conflicto, causa malestar en los chicos. Verso 4, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más, hay un problema familiar, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya comenzó un problema. Ahora hay malestar y ese malestar tiene que ver con odio. Verso 5, le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, en tan solamente un poquito de tiempo, José logró hacer que no lo quisieran, que lo aborrecieran más y que lo aborrecieran aún más. Es un proceso paulatino de odio que se estaba formando en sus hermanos.
Un proceso que comenzó ni siquiera con José ni con sus hermanos. Comenzó con un hombre en Parán Aram, en una parte por allá por Irak, llamado Labán, donde él agarró a dos muchachas, hijas de él, y las vendió como si fueran dos objetos a un muchacho llamado José. Donde comenzó una rivalidad entre dos hermanas y se pasó hacia los hijos. ¿Tú eres abuelo? Déjame decirte algo. Muchas de las cosas que tus nietos están sufriendo hoy comenzaron contigo. Y no estoy diciendo con eso que tus hijos tienen que estar amarrados por las cosas que tú hiciste mal. Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Y tenemos una responsabilidad con los hijos de nuestros hijos. Si Labán no hubiera hecho ese daño que hizo de poner a dos hermanas como rivales, no hubiera problemas entre los chicos hoy. Sin embargo, Dios, que todas las cosas que aman a Dios, a Dios, les ayuda para bien, Dios les sacó provecho al asunto. Y Dios los transformó en algo bueno. Sin embargo, eso no elimina la disfuncionalidad de lo que está pasando aquí. ¿Me estoy explicando sí o no, iglesia? ¿Puedes escuchar un gloria a Dios? Entonces, cuando tú te ves aquí, tú vas a encontrar que José habla. Yo no sé si lo hizo por ignorancia, si lo hizo por brutalidad, no sé si lo hizo porque realmente se sentía superior a sus hermanos, no sé si lo hizo porque era un muchacho ingenuo, pero simplemente lo hizo. O porque Dios lo permitió. Versículos 9 al 11. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Ahora llegamos a dos elementos catastróficos para todo problema: envidia y aborrecer a alguien. José, en tan solamente poco tiempo, tenía personas que lo aborrecían y personas que lo envidiaban, y personas cercanas a él, parte del núcleo familiar, parte de su tribu. Sin embargo, Dios estaba en el asunto, y quiero recalcar esto: Dios estaba en el asunto. Seguimos leyendo. Génesis 37, 12 al 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel, o Jacob, Israel a José: tus hermanos apacienten las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces ahora vemos que el papá está mandando a José como espía. Ten cuidado con eso con tus hijos. Vas a causar problemas entre tus hijos siempre. Si tú quieres algo como padre, tú vas y hablas con tus hijos. No pongas a tus hijos como mediador entre uno y el otro. Primero, pierdes la autoridad como padre. Segundo, causas un problema entre los muchachos o las muchachas. Mucho cuidado con lo que haces como padre. Entonces, llegamos a Génesis 37, 15 al 17. Dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José se fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora, Dotán estaba aproximadamente a 15 millas de distancia de Siquem, 8 horas caminando aproximadamente. Ahora José sale del círculo cerca de su casa y ahora camina 8 horas y llega donde están sus hermanos. Quiere decir que si pasaba algo por el camino no iba a poder regresar rápidamente, sino que había una gran distancia de camino. Versículos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, el que cuenta todas las cosas, el que habla de más, el que nos dijo que nosotros íbamos a postrar ante él, el que nos dijo que iba a ser muy grande, el que publica todo en Facebook, Instagram y YouTube y todos los lugares. Llegó el soñador, el que se compró un carro nuevo y dice: mira el carrito que Dios me ha dado, la bendición de Dios sobre mi vida. Versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Esto es importante porque eso quiere decir que 11 muchachos tenían que ahora hacer un complot para mentir el resto de sus vidas. ¿Qué tanto tiempo puede durar una mentira? ¿Y cuánto tiempo puede engañarte una familia?
Y la otra pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué tanto odio puedes sentir tú por un familiar que está dispuesto a matarlo? ¿Y es realmente justificable ese tipo de odio? Versículos 21 y 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Entonces Rubén ahora intenta proteger al muchacho, pero también quiere proteger a su papá. Lo irónico es que el mismo Rubén que quiere proteger a su papá de sufrir y de dolor, en Génesis 35, versículos 22 al 29, se acostó con Bila, la concubina de su papá. Qué bonita familia, ¿verdad? Una familia preciosa, espectacular. Yo quiero ser parte de esa familia. ¿Sabes quién es parte de esa familia? Jesús es parte de esta familia. Jesús purificó a esta familia, la limpió, la renovó, igualito como también tiene poder para purificar tu familia y renovarla y hacerla nueva. Es increíble que Rubén quiere proteger a su papá del sufrimiento, pero 2 capítulos antes no le importó el sufrimiento de su papá y se acostó con la mujer de su papá, una de las concubinas, que era mamá de uno de sus hermanos. Esta es la historia de una familia disfuncional y que Dios, aún en medio de esa disfuncionalidad, sigue trabajando en esa familia. Versículos 23 y 24. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron de José su túnica, lo que su papá le había dado de colores para distinguirlo de todos sus hermanos. Eso es un gran simbolismo lo que estaba pasando aquí. La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Imagínate el golpe que se dio cuando cayó en ese pozo, porque los pozos normalmente eran muy profundos. Y este muchacho lo echaron ahí y quién sabe dónde se golpeó o cómo se cayó. Entonces, cuando ellos le quitan la túnica a José, lo que están diciendo es: tú no eres mejor que nosotros. El amor de nuestro Padre no puede ser para ti solo. Tú no eres la persona que todo el mundo piensa que tú eres. Y nosotros te vamos a humillar. Y ese beneficio que tú tienes te lo vamos a quitar porque nosotros lo queremos para nosotros. Ahora, ponte en los zapatos de José. Tuvo que sentir miedo, temor, tuvo que haber tenido ansiedad, tuvo que sentir incertidumbre. Sus sueños fueron rotos. Él estaba soñando que las espigas se iban a doblar ante él, que la luna y las estrellas se iban a doblar entre él, y ahora él está en un pozo metido. Ahí es cuando empieza la crisis realmente la de una persona, cuando llega al pozo, cuando los sueños aparentemente han sido rotos, cuando aparentemente Dios te soltó y ahora estás tú solo en un pozo metido. Versículos 25 de Génesis 37. Y se sentaron a comer pan. O sea, vamos a matarlo, metamos en el pozo. ¿Qué trajiste de comer? Unos tacos al pastor, qué rico. ¿Qué trajiste? Unas arepas rellenas de carne mechada. ¿Qué trajiste? Unas popusas increíbles, unos tamalitos de lo más rico, un pozolito. O sea, ¿qué trajiste? Un chimichurri con una carne asada. ¿Qué trajiste? Una bandeja paisa. O sea, hay que tener una situación emocional muy fuerte pasando para hacerle daño a una persona y sentarte a comer como si nada después. Y más cuando es hermano tuyo. Entonces estamos tratando con un núcleo bastante torcido en lo que está pasando aquí. Iglesia, ¿estás conmigo, sí o no? Los veo muy callados, me preocupa. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículos 26 y 28. Entonces Judá, ¿de dónde sale Jesús? De la tribu de Judá. Judá y Rubén eran hijos de la misma madre y el mismo padre. Eran hijos de la que no era amada, de la aborrecida, de Lea. Y ahora Judá dice: muchachos, ¿para qué vamos a gastar dinero? Vamos a sacarle provecho a este muchacho, vamos a sacar dinero de esto. Dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Muy real, tú no puedes encubrir una muerte así por toda tu vida. Venid y vendámoslos a los ismaelitas. Aquí hay dinero, aquí hay dinero. Déjame decirte algo. A veces nosotros vemos este texto y empezamos a leerlo y decimos: ay, qué tipos tan malos, se sentaron a comer pan cuando la gente estaba sufriendo. Pero nosotros hacemos eso todos los días también. Tú te sientas a desayunar y hay gente que está sufriendo. Y a veces no nos importa. A veces son gente que nosotros conocemos y estamos comiéndonos esa arepita con jamón y queso rica de Hacham.
Una arepa rica. Si usted no ha comido arepa, busque un venezolano que se la haga. O está comiendo esos taquitos ricos, esos chilaquiles rojos con crema en la mañana, con un cafecito de olla en la mañana. El sentarnos a comer a veces, sabiendo que hay un mal pasando alrededor de nosotros y no hacer nada al respecto, tiene que ver con la condición a veces de nuestro corazón. A veces tiene que ver con cansancio también, pero tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Y esta gente dijo, vengamos y vendámosles. Y dice, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Por cuántas vendieron a Jesús? Por 30. ¿Quién lo vendió? Su propia gente. ¿Ven la conexión que hay aquí? José es una tipología de Cristo. ¿Ok? Y lo llevaron a José a Egipto. Increíble. Un día estás en Siquén, después en Dotán, y a la mañana siguiente estás como un esclavo en Egipto. Ya no tienes túnica de colores, ahora eres un esclavo más en Egipto. Y te dice que José informaba de su mala fama de los muchachos a su padre. Ese texto se queda corto en lo que estos muchachos eran, porque para tú querer matar a tu hermano, tiene que haber un problema espiritual en tu vida, tiene que haber un problema emocional en tu vida, tiene que haber mucho odio, mucho rencor, mucho daño, mucha envidia. Y aquí te dice que tenían mala fama, pero el capítulo te explica que era más que mala fama. Era la falta de capacidad de amar, la falta de capacidad y comprender los sistemas que están alrededor de ellos, la falta y la capacidad de comprender que Dios es un Dios que nos ha llamado a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y aquí se nos presenta que había un problema difícil. Un Rubén capaz de dormir con la mujer de su papá, un Judá capaz de vender a su hermano y los otros capaces de querer matar a los muchachos. Y aún así, Dios estaba en el asunto. Y me hace otra pregunta. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuánto vale una vida? Porque 20 piezas de plata no era nada aquel entonces tampoco. Hay países donde una vida humana cuesta son $700, $500. Hay países donde una vida humana cuesta son $100. Hay otros donde cuesta $5,000. Hay otros donde cuesta $100,000 que mandan a matar a una persona. ¿Y cuánto vale una vida cuando ocurre un aborto? Lo que pagas en la clínica de aborto para que maten la vida. Pero te das cuenta cómo la falta de amor, la falta de amar, la falta de buscar de llenarnos de Dios nos lleva a tener precio sobre la vida de las personas. Versículos 29 y 30. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Eso tiene que ver con duelo y luto. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Porque él era el mayor, él era el primogénito, él era responsable ante el Padre por cada uno de ellos. Versículo 31 de Génesis 37. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y se lo comieron, lo más probable. Y teñieron la túnica con la sangre. Entonces 11 personas hicieron la perfecta coartada, mintieron a su familia, mintieron a su papá, hicieron algo. Versículos 32 y 35. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. ¿Por qué no dicen la túnica de nuestro hermano? Porque para tú hacerle daño a una persona tienes que desasociarte con la persona. Porque si es tu hermano, por ley tienes que amarlo. Por naturaleza tienes que amarlo. Pero si tú dejas de verlo como tu hermano, lo puedes matar. Y Satanás hace eso todo el tiempo con nosotros. Nos hace desasociarnos de las personas. De paso, los gobiernos hacen todo el tiempo. Son unos ladrones, unos mentirosos, unos violadores. Podemos hacer lo que queramos con ellos. Demonizar a una persona y deshumanizar a una persona justifica las acciones que tú haces. Y esta gente lo están haciendo. Tu hijo, no nuestro hermano. Porque si hubieran dicho tu hermano, nunca ellos hubieran hecho eso. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces dices, ¿tu hijo o no? Y él le reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre sus lomos, una acción de luto, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Qué irónico. Los mismos que le habían causado el dolor, ahora lo quieren consolar. Qué irónico. Los mismos que le habían causado daño, ahora están buscando consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, el lugar de la muerte. Entonces hay una realidad. Cuando nosotros odiamos a una persona
o no queremos estar con una persona, le hacemos daño a la familia de esa persona. Le hacemos daño a las personas. Pero ¿sabes a quién le haces tú más daño cuando tú odias a alguien? A ti mismo. Porque tu corazón se enferma. Cuando tú justificas aborrecer a una persona, tú has caído en una trampa. Una trampa que tiene el potencial de llevarte a otros lugares que tú no quieres llegar. Por eso es que en Juan capítulo 1, versículos 4 al 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y a nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero también la Biblia dice, Jesucristo dijo, que conocerían que nosotros somos sus discípulos en la manera que nos amamos unos a los otros. Jesús dijo que toda la ley, toda la Biblia se resumía en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo, tu hermano, tu hermana, tu vecino, como a ti mismo. Hay una situación de amar a la gente que te acerca a Dios. Sobre todo amar a Dios primero. Y el amor de Dios te enseña a amar gente difíciles, porque era difícil amar a José y era difícil amar a José a sus hermanos en todo el desastre de esta familia que estaba ocurriendo. Que de paso lo comenzó Labán, lo comenzaron con Isaac, lo comenzaron con Abraham, Jacob lo estuvo trayendo, las 2 hermanas peleando, y estos chicos están siguiendo lo que todo el mundo ha practicado. Pero ¿cómo amar en medio de una familia disfuncional? Esa es la pregunta que te hago. ¿Cómo amar a alguien que te ha abandonado? ¿Cómo amar a alguien que ha hablado mal de ti? ¿Cómo amar a alguien? Señores, eso es imposible humanamente, pero en Cristo Jesús todo lo podemos hacer. Y esto es importante que lo comprendamos. Cuando llegamos al versículo 36 te dice: y los madianitas lo vendieron a Egipto. 2 veces lo vendieron. Una por sus hermanos y otra por los que estaban sacando provecho. A Potifar, oficial, faraón, capitán de la guardia. Entonces, así concluye el capítulo 37. Ahora, yo quiero presentarte rápidamente algunos puntos. Lo primero que quiero decirte es: cuando surja el conflicto, siempre comienza en tu corazón. Siempre. Todo conflicto comienza en tu corazón. ¿Te sentiste despreciado? Comienza en tu corazón. Y en el corazón de la otra persona. Y cuando tú te pones a pensar en esto, tú puedes encontrar que cuando hay un conflicto hay 2 formas de tratarlo. Número 1, lo evadimos, no lo tratamos. Número 2, atacamos. Los 2 pueden ser muy dañinos. A veces pueden ser necesarios. Pero los hermanos de José escogieron atacar, y atacar con mucha rabia, con mucha ira. Por eso es que cuando tú vas al versículo 19 y 20, ellos lo vieron y dijeron en el versículo 20: alguna mala bestia lo devoró. Vamos a decir esa mentira y veremos qué será de sus sueños. ¿Saben qué? A José lo devoraron unas malas bestias. Sus hermanos eran las malas bestias. Eran tigres, eran leones, eran culebras. Le devoraron los sueños. Estos hombres no estaban mintiendo. Ellos actuaron como bestias salvajes. Cuando yo ataco con rabia y con odio, yo no estoy actuando como un hijo o una hija de Dios. Yo estoy actuando como una mala bestia. Y voy a devorarme y voy a derramar sangre espiritual, emocional o lo que sea. Y después voy a decir: ¿qué pasó? Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces todo conflicto comienza en nuestros corazones y en el corazón de otra persona. Por eso en el versículo 24 ellos le quitaron la túnica a José de los colores. ¿Por qué? Porque era diciendo grandemente: tú no eres mejor que nosotros. Nosotros merecemos el amor de nuestro Padre. Nosotros merecemos ser amados también. Y esto causó dolor en ellos. Ten cuidado cuando tu dolor se convierte en aborrecer algo. Ten cuidado cuando tu dolor se convierte en odio. Ten cuidado cuando tu dolor te paraliza, te encierra. Ten cuidado con eso. A todos nos puede pasar. No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. A mí me ha pasado eso. Ten cuidado cuando vives más en el dolor que en la libertad de amar en Cristo Jesús. Ten cuidado cuando el dolor te hace ver cosas que no son correctas y planificar cosas que no son correctas. Y vive en la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la paz de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Vive en la paz que va por encima de cualquier acción que tú puedas tener. Y yo quiero que comprendamos que no estoy diciendo que no era difícil para los hermanos de José. Era difícil para ellos hacer esto. Por eso, si tú estás en situaciones de eso, pídele a Dios que te muestre a perdonar y te muestre a vivir en su presencia, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Y cuando el papá reconoció la túnica, él dijo: una mala bestia devoró a mi hijo José, en el versículo 33.
Entonces, eso me lleva a mí al segundo punto de hoy que quiero rápidamente decirte. No te rindas cuando estés en el pozo. Porque a José lo tiraron del pozo y el tipo dijo, ya se acabaron los sueños. Eso es lo que el pozo siempre hace con nosotros. Nos hace pensar de que Dios se olvidó de los sueños que nos había dado. El pozo no es para destruir los sueños. El pozo es para hacerte que tú no adores tus sueños, sino que adores al que te ha dado los sueños. El pozo es para recordarte que dentro de un pozo sin agua, con gente que te odia, que te quiere hacer daño, Dios sigue siendo Dios de tus sueños. El pozo es para recordarte que aunque te saquen del pozo y te lleven a Egipto para venderte, Dios sigue siendo Dios en medio de tu esclavitud, sigue siendo Dios en medio de la tierra de Egipto, y Dios sigue siendo el Dios que te va a sacar de Egipto y te va a dar los sueños que Él te ha dado. El pozo no es para destruirte, es para darte resiliencia, la capacidad de brincar de nuevo hacia arriba, la capacidad de ver a Dios y conocer a Dios a una magnitud más fuerte. Pero a veces nosotros pensamos que el pozo es para destruirnos y pensamos que el pozo es para eliminarnos. Por eso es que los muchachos dijeron, vamos a ver cómo sus sueños se van a cumplir. Eso es lo que Satanás siempre hace. Te pone en pozos para que tú pierdas los sueños que Dios te ha dado. Pero yo quiero recordarte lo que dijo el salmista David en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero recordarte lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículos 8 a 9. Aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Escúchame muy bien, el pozo no va a destruir tus sueños. Mejor dicho, no son tus sueños, son los sueños que Dios te ha dado. El pozo va a hacer que veas la mano gloriosa de Dios moverse en los sueños que Él te ha dado. Y la tercera cosa es, recuerda que Dios es un Dios de propósitos, no de accidentes ni de casualidad. Dios te ha hecho una promesa, Dios va a cumplir su promesa. Yo quiero que entiendas esto hoy y que te agarres de esta promesa. No hay otra cosa mayor que la palabra de Dios y su promesa. ¿Y sabes lo que es hermoso? Satanás pensó que llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario lo estaba poniendo en un pozo. Los discípulos dijeron, se acabaron los sueños de libertad, se acabaron los sueños de todo, se acabaron todos los 3 años que caminamos con Jesucristo. Y en esa cruz, en esa tumba vacía, Dios hizo el trono de su victoria. En ese pozo oscuro, ese lugar donde a Cristo lo metieron, Dios dijo, por encima de todo hueco, mi gloria reina sobre ti. Yo quiero que entendamos eso. Y en ese pozo, en esa cruz, en esa tumba, fue donde nuestros pecados fueron llevados en esa cruz. Y en esa tumba vacía es donde el Cristo nos ha dado la victoria a nosotros sobre los pozos vacíos que Satanás no quiere tirar. ¿Sí me estoy explicando hoy o no? Entonces yo quiero invitarte a que nosotros comprendamos de que Dios en medio de tu familia, sin importar lo disfuncional que sea, si hay propósito, Dios va a cumplir las cosas. Porque el primer pozo no fue el pozo donde lo tiraron. El primer pozo fue su familia. Y Dios se movió de una forma especial. A lo mejor tú tienes una familia que estás pasando por crisis. A lo mejor tú piensas que tu familia se va a acabar. A lo mejor tú piensas que todavía al punto final. Sabe Dios que su mano está sobre ti, sobre tu familia. Sabe Dios que Dios está haciendo promesas. Sabe Dios que le está cumpliendo. Iglesia, te invito a estar en pie. Compañeros de oración, tráiganse la comunión por favor y pasen aquí al frente. Quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como Salvador hoy, que tomes la mejor decisión más importante en tu vida, de recibir a Jesús como Salvador. Quiero invitarte a que si tú hoy necesitas hoy rededicar tu vida a Cristo Jesús, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de dedicar esa vida a Jesús y vivir para Él. A lo mejor tú en una situación familiar bastante difícil, a lo mejor tu corazón está lleno de dolor. Es tiempo que pongas eso en la presencia de Cristo en esa cruz y ahí lo entregues y que le digas a Cristo, mi vida es tuya. Quiero que hagamos esta oración. Esto no es una oración mágica, es una oración de fe. Es una oración que si la haces con el corazón en el lugar adecuado, te dejo saber de antemano que ya la decisión en tu corazón de recibir a Jesús ya está. Y entonces esta oración es un simbolismo de que tú vives para Él.
Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador hoy, repite conmigo esta simple oración. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Tú estás aquí, repite conmigo esta oración. Si estás en las cámaras y puedes cerrar tus ojos, ciérrala. Y si no puedes, pues repítela conmigo. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús. Perdona mis pecados, límpiame en la sangre preciosa. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Lléname, Padre, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hoy te proclamo como mi Salvador, mi Señor. Y todos mis pecados están en tus manos. Límpiame y hazme nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén.